Hago yo arquitectura con el doctor Juan Ignacio Dino del Cueto y bueno, los dejo con la arquitecta Isaura González para que presente el programa del miércoles FA CIAUP y para que haga una introducción. Buenas tardes a todos. Bueno, como comenta Alejandra, hoy en este miércoles FA se abre un espacio para que la comunidad de la facultad conozca más de cerca al Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Yo creo que quizá muchos de los estudiantes sepan que existe, otros no tanto, y el objetivo precisamente es que vamos a tener dos sesiones, digamos 2 espacios cada semestre dentro del miércoles FA, para dar a conocer el trabajo que hacen nuestros investigadores. Entonces, en la actualidad, el doctor Juan Ignacio del Cueto, a quien todos pues, popularmente conocen como Dino, no viene solo ahora sí que con su cachucha de investigador o de profesor, él viene también como coordinador del Centro de Investigaciones, ¿sí? Y esa es la idea es que conozcan más qué es lo que se hace, cuáles son las líneas de investigación, en qué estamos trabajando en el CIAUP. Yo en mi caso soy la secretaria técnica, pero pues ya ustedes podrán ir identificando cómo muchos de sus profesores pues también son investigadores y su labor principal pues está concentrada en esta división de la facultad. Entonces, pues sin más, yo le paso la palabra a Dino, porque también va a platicar de su trabajo, entonces creo que no tiene caso ahondar en su currículum, si nos va a platicar de lo que hace, ¿no? Bienvenidos todos. Gracias, Isaura. Buenas tardes a todos. Hoy inauguramos lo que se ha llamado los miércoles FA CIAUP. Alejandra González Olvera, nuestra coordinadora de difusión cultural, nos ha invitado a que los investigadores del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo y Paisaje nos presentemos aquí para que los alumnos, sobre todo las licenciaturas, sepan qué hacemos allá en el CIAUP. Entonces yo, a bote pronto se me ocurrió este título que dice hago yo arquitectura y puntos suspensivos. La idea es tratar de contestar a esta pregunta en base a una serie de reflexiones que llevo haciendo hace tiempo, desde que cumplí 50 años, estoy tratando de reflexionar qué hago en este mundo. Hace 10 días cumplí 54, o sea que llevo 4 años dándole vueltas al tema. Antes no me preocupaba tanto, pero bueno, creo que es interesante y sobre todo cómo es que estoy yo ahora aquí. Cuando yo estudiaba la carrera como ustedes, pues tenía pensado, no sé, tenía otras cosas en la cabeza de lo que iba a hacer en el futuro. Ese soy yo de chiquito con mi mamá, en la casa que nos hizo Imanol Ordorica, bueno, que le hizo a mi familia. Yo nací ahí, en esa casa. Esa es mi mamá de jovencita, más o menos en 1945. Resulta que mi mamá llegó exiliada de España a los 11 años de edad. Por esa razón se casó con un mexicano proveniente de la antigua colonia española. Mi papá presumía de ser pachuqueño, aunque había nacido aquí en la Ciudad de México, pero vivió en Pachuca. Pero mi mamá vino de fuera y se insertó, como muchos otros exiliados, a vivir en México. Cuando se casó con mi papá, unos años después de casada, bueno, cuando ya tenían 3 hijos, Imanol Ordorica les hizo unas casas. En realidad les hizo esta casa y esa otra se la hizo a la hermana de mi mamá, a mi tía Carmen. Eran 2 casas juntas en un solo terreno. Y este fue el personaje que hizo esas casas, Imanol Ordorica, que fue mi maestro antes de empezar la carrera. En realidad yo no sabía muy bien, yo le decía tío de chiquito por una cuestión de relación familiar con la familia de mi tía, no propiamente de mi mamá, sino que la familia de mi tía estaba emparentada con los Sacristán y Ordorica también se casó con una Sacristán. El caso es que yo desde chiquito le decía tío, pero no sabía muy bien ni qué hacía ese señor, hasta que desde secundaria yo decía que quería ser arquitecto, no sé por qué, y entonces empecé a averiguar. Bueno, primero pues supe eso, ¿no? Que la relación
no era solo familiar, sino que Imanol Ordorica había llegado también exiliado. Por ahí dice que nació en Lequeitio en 1931 y llegó a México en 1939. Mi mamá llegó en 1940, mi mamá nació en el 29, pero su hermano nació también en el 31, eran muy amigos, mi tío Mariano y Imanol Ordorica. Pero bueno, eso a mí de chiquito ni me iba, ni me venía, ni nada, ¿no? Después me fui enterando que, bueno, Imanol terminó su carrera de arquitectura, se recibió, o sea, su tesis de licenciatura fue un hotel que ya había construido, que era el Hotel Elcano en Acapulco. Y luego hizo muchas otras cosas, muchos edificios, por ejemplo, educativos, ¿no? Para la educación. Ganó el concurso para hacer la Universidad Anáhuac del Norte en los mediados de los 60. Estuvo trabajando hasta 1980 en ese proyecto. Les decía que fue mi maestro antes de entrar a la Facultad de Arquitectura, porque cuando supo que yo quería estudiar arquitectura, igual que mi hermano Mariano, que ya la estaba estudiando, dijo que fuera a trabajar a su despacho para ver si de verdad me gustaba. Entonces yo empecé a trabajar, terminando tercero de preparatoria, antes pasaba mucho tiempo, por lo menos unos 6 meses más o menos, antes de empezar la carrera, después de que uno terminaba la preparatoria. Y entonces, cuando yo entré, estaban todavía haciendo detalles finales, o sea, ya estaba muy adelantado, obviamente, pero vean que es 1980 cuando se termina, yo entré en el 79. En ese despacho aprendí a dibujar, eran sumamente estrictos. El socio de Imanol, Carlos Izquierdo, que todavía está al frente del despacho de Imanol Ordorica y Asociados, era muy riguroso y nos exigía mucho, y yo aprendí, pues eso, a dibujar como ya no se dibuja, ¿no? Primero sobre mantequilla, luego sobre albanene, con portaminas muy afilados, luego con grafos, ni siquiera con rapidógrafos, no nos dejaban dibujar con rapidógrafos, sino con grafos. Hacíamos las letras con Leroy. Claro, todo esto ya son, cuando hablo de eso, son aparatos ya que suenan a antiguo, ¿no? Ya. El caso es que estuve trabajando en ese despacho pues prácticamente hasta que me recibí. Estas son otras de las cosas que había hecho Imanol antes de que yo entrara a trabajar. Estos eran edificios de vivienda, ya fuera vivienda social o vivienda particular, edificios de oficinas. Y este hotel, el Hotel El Cid, el Hotel El Cid Playa, porque atrás del Hotel El Cid Playa está el campo de golf del Cid, que ya estaba construido, pero en este sí me tocó trabajar prácticamente durante a lo largo de todo el proyecto. Vean que se hizo entre el 86 y el 92. Y esto, pongo aquí este logotipo. Yo cuando empecé la carrera en el 79, esto era todavía la Escuela Nacional de Arquitectura, y en 1982 se convirtió en Facultad de Arquitectura. La diferencia entre escuela y facultad es que una facultad ya tiene doctores egresados de sus aulas. El primer doctor en la Facultad de Arquitectura, y el que le dio, digamos, el que permitió brincar esa categoría de escuela a facultad, fue el doctor Alberto Amador Serelier, que hizo una tesis sobre Teotihuacán, una tesis doctoral, y bueno, en 1982 se convirtió en facultad. En ese entonces el director, yo cuando entré, el director saliente, porque estaba saliendo, era Jesús Aguirre Cárdenas, y prácticamente cuando empecé la carrera entró como director Ernesto Velasco, que hizo un papel verdaderamente importante en esta, entre otras cosas, pues eso, convertir en facultad la escuela. Y convocó un concurso para hacer el logotipo de la facultad, un concurso al que yo entré con otro logotipo, no lo gané. Lo ganó un compañero mío, Ángel Blandón, de la misma generación, íbamos en sexto semestre. Y esta fue la propuesta que hizo Ángel, digamos, haciendo una especie de síntesis del símbolo de Cali, el símbolo prehispánico de Cali, casa, y con la letra, la F y la A. Después ya se transformó en la época de Felipe Leal a como lo conocemos actualmente. Lo digo porque, bueno, en esa época, claro, ese es un cambio histórico que me tocó vivir pues cuando iba a mitad de la carrera.
yo siempre le cuento a mis alumnos que cuando hice la carrera tuve 2 salidas de la facultad. Una fue a Xochimilco con el arquitecto Enrique Sapiain en 4º semestre, nos hicimos un ejercicio en Xochimilco y entonces fuimos a Xochimilco, salimos de CEU. Y la siguiente salida fue con la maestra Lita Mendiola, que era nuestra maestra una de las maestras de Historia de la Arquitectura, que nos llevó al centro histórico. Esas fueron las 2 salidas que me ofreció la escuela cuando yo hice la carrera. Me gusta compararlo con lo que pasa actualmente, que hay creo que 200 convenios de intercambios y que un montón de alumnos se van de intercambio a otros países. Y eso realmente lo deberían valorar mucho más de lo que lo valoran, ¿no? Y lo bueno de salir, creo, de nuestros muros, digamos, es conocer otras cosas para darnos cuenta de lo que tenemos. Creo que la mayoría de los alumnos que salen valoran mucho más a su regreso lo que les ofrece esta facultad y esta universidad. Como la facultad no me ofrecía esas salidas, la hice yo. Además, bueno, tuve la típica crisis del estudiante de 3º o 4º semestre, que estuve a punto de dejar la carrera y irme a hacer diseño gráfico. Mi hermano Mariano, que iba arriba de mí, me convenció de que me aguantara, no sé qué, pero lo que hice fue hacer a lo que había hecho mi hermano Mariano unos años antes, que fue irme a Europa en barco. En 5º semestre, terminé 5º semestre, dejé la carrera 1 año y me fui a Europa. Digamos que hice la salida por mi cuenta, bueno, con 4 amigos de la prepa que habíamos salido de la prepa, que a los 21 años nos íbamos a ir de viaje. Transportación Marítima Mexicana ofrecía la oportunidad de ir en barcos mercantes, digamos, subirse, trabajar en el barco y te dejaban del otro lado del charco. No te cobraban nada, no te pagaban nada, pero cruzabas el charco. Y ahí estuvimos prácticamente 7 meses viajando. Claro, hay que descontar 1 mes y medio del viaje en barco. Ahora uno se sube al avión. A mí ese viaje me sirvió para darme cuenta del tamaño del mundo. Salimos de Tampico, el barco se estropeó en alta mar, estuvo al garete, que quiere decir que estuvo a la deriva, digamos, como 2 semanas, llegamos al Polo Norte porque no había ni dónde echar el ancla, ¿no? Ahí yo estoy sentado en el ancla porque no era tan profundo el mar ahí que no llegaba el ancla. Entonces pues el barco se fue hasta que llegó un helicóptero con las cosas que había que cambiar y tal, y se arregló. Y tardamos 1 mes en llegar a El Havre, en Francia. Nos fuimos a Holanda, que estaba mi hermano mayor, que es diplomático, estaba trabajando en La Haya, y nos recibió. Ahí compramos unas bicicletas, hicimos una vuelta en bicicleta, pues que duró del 1 de mayo al 14 de junio. Yo todavía hacía álbumes de fotos. Claro, no había lo que tienen ustedes ahora de las fotos digitales. Entonces, bueno, hacíamos álbumes de fotos. Y hicimos esta vuelta por Holanda y Bélgica, que fue maravillosa. Ahí está La Haya, fuimos a Ámsterdam, regresamos, de pronto hicimos un desvío, que ahorita les contaré por qué, nos fuimos a Utrecht y regresamos a Rotterdam, desde Rotterdam, y luego ya seguimos el viaje y regresamos por aquí. Fue un viaje alucinante, fue casi 1 mes en bicicleta. Yo ya tenía ganas de escribir libros e hice esta portadita, ¿no?, de un libro que se iba a llamar ¿Y quién dijo que Bélgica era plano? Porque Holanda sí es plano y es riquísimo ir en bicicleta, pero Bélgica ya no. Entonces ahí vamos los 4 ciclistas subiendo y bajando cerritos en Bélgica. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicimos ese desvío tan extraño de Rotterdam a Utrecht? Resulta que llegamos a Rotterdam y vimos un letrero que decía concierto de los Rolling Stones en el Feyenoord Stadium, en el estadio del Feyenoord, del equipo de fútbol de Rotterdam. La mitad del equipo quería ir a ver a los Rolling. Era muy caro en ese entonces. Nosotros llevamos un presupuesto de $10 diarios para comer y dormir. Y creo que la entrada valía 40 florines, que era el equivalente como a $20, o sea, como a 2 días de vida ahí.
Y entonces discutimos mucho, oye, sí, los Rolling, y yo, la verdad es que yo no era muy rockero en esa época, yo era más salsero. Y entonces, al lado del cartel que anunciaba los Rolling, había otro cartel que decía Festival de Salsa, claro, lo decía en holandés y no se entendía mucho, pero alcanzamos a ver que era algo que tenía que ver con un festival de salsa. Y entonces, como esto era hasta el 2 de junio y este festival era el 29 y 30 de mayo, dijimos, bueno, pues la condición para ir a los Rolling es ir al festival de salsa, que además era gratuito. Y nos fuimos y entonces oímos a Willy Colón y Rubén Blades. En esa época, pues Pedro Navaja era el éxito máximo, y luego estaba Celia Cruz, Tito Puente, Eddie Palmieri. Bueno, fue una cosa apoteósica. 2 días seguidos nos dimos cuenta de la marcha que tenían los holandeses, que pensamos que eran muy aburridos y que va, muy salseros. Y luego regresamos y oímos a los Rolling y yo hice ese dibujito claro, él era un boletito que traía en la mano, no sé de qué era, y era la única cosa que tenía como para recordar, porque no dejaban sacar fotos. Y bueno, pues hice ese dibujito y resulta que por ahí hay un disco que lleva esa portada. Luego estábamos en Holanda, habíamos dicho que sabíamos que era el Mundial de España, obviamente, pero habíamos dicho que no íbamos a ir, ¿no? Que el fútbol, a todos nos gustaba el fútbol, pero decían, no, no vamos a romper el itinerario del viaje para ir a ver el Mundial de Fútbol. Pero entramos a un McDonald's que eran nuevos en esa época y era la manera más barata de comer caliente. Normalmente entrábamos a los supers y comprábamos cosas frías de ahí. Y entonces en el McDonald's nos dieron un calendario del Mundial que se inauguraba al día siguiente, hagan de cuenta, y dijimos, ¿qué hacemos aquí? Vámonos a España, y ya rompimos toda la idea del viaje, nos fuimos a España, y alquilamos un coche, hicimos esa vuelta por España y Portugal, y ahí fue donde yo empecé como a seguir, digamos, algo que ya me gustaba, que era la historia de la arquitectura. Vi edificios, uno de los edificios que más me gustan en el mundo es la Torre de Belém en Lisboa. Otro maravilloso, renacentista, ¿no? Del renacimiento manuelino ahí portugués, pero anterior a él el románico del norte de España, de Santillana del Mar, ¿no? Es la Colegiata de Santillana. Muy importante, entramos a un partido de fútbol, vimos el Brasil-Nueva Zelanda, que bueno, en esa época ese equipo de Brasil era una maravilla, cómo jugaba, estaban Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, Falcao. Era un equipo de ensueño que tristemente perdió en las semifinales o en los cuartos de final contra la Italia de Paolo Rossi. Bueno, una tristeza. Y luego la siguiente etapa fue en tren, llevamos el Eural Pass, que era el youth para jóvenes, y hicimos todo este recorrido, ¿no? Desde España subimos otra vez a Holanda, Londres, París, Italia, Grecia, cruzamos por lo que era Yugoslavia todavía, fuimos a Berlín y seguí viendo cosas, pues eso, ¿no? Desde, esto se los enseño a mis alumnos, la Puerta de los Leones en Micenas, Pisa, ¿no? La Torre de Pisa que todavía se podía subir, un poco después la cerraron y estuvo mucho tiempo cerrada, creo que hace poco la volvieron a abrir, pero en esa época, bueno, estábamos allá arriba de la Torre de Pisa. Imagínense que el Pompidou llevaba creo que 4 años de inaugurado cuando estuvimos por ahí, pues era la máxima novedad. Estuvimos en Berlín cuando todavía estaba dividido, ahí está la Puerta de Brandenburgo y pues estamos en Berlín Occidental, pudimos pasar a Berlín Oriental, una cosa muy alucinante. Estuvimos en Grecia, entre otras, bueno, en Atenas, pero también en Meteor, un sitio alucinante, y luego finalmente pasamos por Barcelona, un punto que yo ni siquiera pensaba tocar y que me enganchó. Yo iba en esa época con la idea de buscar dónde hacer un posgrado y tenía no sé por qué vistos, pensaba que Londres o Nápoles, pero conocí Barcelona y ya no hubo más. Regresé a México, me recibí en 1986, ahí está mi título, pero lo importante del 86 no es que me haya recibido, sino que se hizo el Mundial de Fútbol en México, y eso para mí fue, bueno, claro, se había hecho en el 70, yo tengo recuerdos, tenía 9 años y me llevaron a ver el partido inaugural en 1970 y algún otro partido en México, El Salvador,
pero en el 86 lo iba a hacer Colombia, renunció y México entró al quite y se hizo en México. Con la suerte de que, bueno, yo vi 2 partidos aquí en el estadio de CU, Argentina, Corea del Sur, con unos golazos de Valdano y de Maradona, y Italia, Francia, con Platini, y bueno, una maravilla. Y en el Estadio Azteca me tocó ver, y siempre ya se lo conté a mis hijos y se lo contaré a mis nietos, o sea, tengo un amigo que tiene una platea y que su papá no iba a ir el día que Argentina jugó contra Inglaterra y me invitó, y la platea estaba arriba de la portería donde Maradona metió la mano, la mano de Dios, claro, ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Pero esto fue auténticamente histórico. Unos minutos después metió el mejor gol de la historia de los mundiales. Y bueno, son cosas que les cuento a mis hijos porque era una de mis pasiones. El fútbol ya se me pasó esa pasión, la verdad ya no estoy tan apasionado. Por cierto que jugué aquí en la selección de la facultad y fuimos campeones en el año 1981 del torneo interfacultades. Yo lo cuento con mucho orgullo, pero lo cierto es que yo calentaba la banca, no era tan bueno. Era más o menos, pero no. Después me fui a Barcelona, me recibí y me fui a Barcelona con la idea de hacer la cátedra Gaudí y fue, bueno, todo un descubrimiento. Y pensaba estar un año, estuve 6, porque resultó que poco después ya de estar establecido en Barcelona le dieron la sede de las Olimpiadas del 92 y en la borrachera, la noche que le dieron la sede de las Olimpiadas, bueno, hubo una reunión en la Plaza de Cataluña porque se iba a dar el veredicto, digamos, estaban televisiones gigantes y Samaranch, que era entonces el presidente del COI, que era catalán, anunció que iba a ser Barcelona la sede del 92, estábamos en el 86, o sea, faltaban 6 años. Era como decir ahora que era para el 2021, ¿no? Por ejemplo, ayer hablaban del Mundial de Qatar en el 2022, decía, bueno, pues falta tanto que pues era más o menos lo mismo, y los que habíamos coincidido en la Cátedra Gaudí, o sea, fuimos a hacer la Cátedra Gaudí, bueno, iba otro mexicano que acabamos juntos la carrera, pero eran sobre todo, éramos sudacas, que nos decían despectivamente los catalanes, brasileños, argentinos, venezolanos, colombianos, y todos los que estábamos ahí éramos 12, dijimos, ya en la borrachera, dijimos, nos quedamos hasta el 96, y de esos 12, 10 nos fuimos consiguiendo trabajos en despachos de arquitectura y nos quedamos hasta el 92. Yo estuve trabajando en un despacho, Boscus Piener Arquitectos, prácticamente todo ese tiempo, y fue, bueno, y además conseguí una beca para hacer un doctorado, porque ante la falta de, digamos, de atractivo de la Cátedra Gaudí, que era un señor que sabía mucho y nos encerraba en un salón a hablar de Gaudí cuando estaba allá afuera Gaudí, nos acercamos, esta es la Escuela de Arquitectura de Barcelona, entonces nos acercamos ahí, pues a averiguar qué se podía hacer, porque había un montón de maestros famosos y se antojaba hacer cursos de doctorado, pero entonces exigían, no dejaban tomarlos como oyentes y había que inscribirse al doctorado si queríamos asistir. Y entonces lo hicimos, iba con este amigo mexicano, con una amiga colombiana, y pedimos, digamos, pues eso, los papeles para inscribirse, y en los papeles para inscribirse decía, pues que tenías que tener un tema de tesis y un tutor, un director de tesis. Entonces, tema de tesis, pues yo había mamado temas del exilio español desde que había nacido, yo estudié en el Colegio Madrid, fundado por exiliados, y luego conocí a Imanol Ordórica, conocía a José Luis Benlliure, no fue mi maestro directamente, pero lo conocía, y sabía que había un personaje que se llamaba Félix Candela, que había hecho obras interesantes en México. Yo sabía, por ejemplo, del Palacio de los Deportes, de algunas iglesias, y entonces puse en mi hoja, puse arquitectos españoles exiliados en México. Y bueno, pues ahora necesita un director de tesis, pues si no conocemos a nadie, pues vayan a buscar por ahí algún maestro. Entonces entramos a un cubículo ahí de maestros y había un chavo sentado y le preguntamos, oiga, ¿no hay un maestro que nos pueda firmar? Dijo, yo soy maestro y les puedo firmar, pero no me comprometo a dirigir la tesis. Y entonces nos firmó y puso Josep María Montaner, que es un arquitecto que en ese entonces tenía unos 32 o 34 años,
que ya había sacado su primer libro sobre los museos y que empezaba a ser famoso, ¿no? Ese primer libro fue un bestseller y luego, bueno, ya sabemos. Y finalmente fue Montaner el que me dirigió la tesis. Y estuve ahí hasta el 92. En junio del 92 fue Félix Candela a dar una conferencia invitado por Salvador Tarragó, que había sido uno de mis maestros. Tarragó me invitó, sabía que estaba haciendo mi tesis sobre los arquitectos exiliados, ya digamos que ya llevaba mucho más. Claro, yo empecé a rascar un poco, yo conocí a esos 3 que les dije antes, pero cuando empecé ya a investigar y a averiguar, supe que habían llegado 25 arquitectos titulados a México, entonces digamos que dejé fuera a Ordorica y Benlliure, que habían llegado niños y se habían titulado aquí en la UNAM, y me enfoqué en los que habían sido digamos, en los que habían llegado ya titulados. Y Candela era uno de los más jóvenes cuando llegó a México, no había hecho prácticamente nada en España. Y bueno, ahí lo conocí, me lo presentó Tarragó, le dije que estaba haciendo esa tesis sobre arquitectos exiliados y me dijo, bueno, pues tienes que venir a Madrid que te voy a contar muchas cosas. Fui a Madrid pues, un par de semanas después, me invitó a comer a Casa Siriaco, que era en la calle Mayor, ahí vivía en el centro de prácticamente Madrid. Y me contó un montón de cosas, y le hice una larga entrevista esa tarde, pues que fue parte pues digamos, de la información fundamental para mi tesis doctoral. Llegó el 92, Barcelona, bueno, es que esos 6 años fueron verdaderamente alucinantes, yo me considero afortunado de haber vivido esos años en Barcelona, porque bueno, era el centro, el ojo del huracán, todo pasaba en Barcelona, todos los arquitectos famosos pasaban por ahí. Bueno, era absolutamente rompedor la propuesta gráfica ¿no? de Mariscal o las intervenciones en la inauguración y en la clausura pues, de los comedians o de la Fura dels Baus, estos grupos de teatro catalán sumamente vanguardistas en esa época. Incluso fui a la final en el Camp Nou, la final del fútbol olímpico fue España contra Polonia y ganó España 2-1. A mí me hace mucha ilusión eso porque ahí está Kiko después de meter el segundo gol que fue el gol del Gane, yo estaba ahí en las tribunas y claro, digo que me hace ilusión porque ahora que México fue campeón de los Juegos Olímpicos, de las Olimpiadas, digo bueno, pues esto fue en el 92 y después España quedó campeona mundial en 2010. O sea que nomás faltan 18 años, ¿no? para que seamos campeones mundiales. Bueno, para mí fue muy importante, yo regresé a México en el 92, me casé, por ahí está Raquel, en el 94 regresamos a Barcelona porque a Raquel le dio una beca para hacer un doctorado en Barcelona, yo le decía, bueno, pídela en París, en Londres, vamos a conocer otras partes del mundo. Pero ahí regresamos a Barcelona, yo regresé a trabajar al despacho donde estaba, pero lo bueno fue que Raquel, que es historiadora, me hizo entender lo importante que era, sobre todo, terminar una tesis doctoral rara, o sea, eran raros los arquitectos que hacían doctorados en esa época. Y sobre todo el hecho de cerrar ciclos, ¿no? Entonces, pues ya yo había juntado un montón de información de los arquitectos exiliados, tenía montañas, pero no sabía qué hacer con ellas. Para mí fue fundamental leer un librito de Humberto Eco que se llama Cómo se hace una tesis y empecé como a digerir toda la información que había ido juntando y al final presenté mi tesis doctoral en abril del 96. Esta es el título que me dieron después y bueno, le dieron un premio extraordinario de doctorado en la UPC a esa tesis después. En el 97 entró como director de la Facultad Felipe Leal. Hasta entonces había sido Cortés Rocha, Javier Cortés Rocha, que sucedió a Ernesto Velasco, pero Cortés Rocha acabó su periodo antes, digamos, porque el que fue nombrado rector en esa época, que fue Francisco Barnés, le ofreció ser el secretario general de la UNAM a Cortés Rocha y Cortés Rocha se fue a la rectoría y entonces el que salió electo fue Felipe Leal, a quien yo conocía de mucho tiempo atrás, del Colegio Madrid, pero que Felipe ya era
el coordinador del taller Maccheto. De hecho, yo cuando estudié la carrera, yo fui adjunto de Lita Mendiola, ya daba clases de historia de la arquitectura. Cuando regresé de Europa, me metí más en el tema de la historia de la arquitectura, seguí dando clases con Lita Mendiola y entré a un programa de guías del Centro Histórico, o sea, me volví guía oficial del Centro Histórico de la Ciudad de México. Me da un poco de vergüenza haber enseñado esas fotos de Europa, o sea, yo me recorrí a Europa y casi prácticamente no conocía el Centro Histórico de la Ciudad de México. O sea, lo vine a descubrir después de aquel viaje, por eso digo que es muy importante salir para darse cuenta de lo que uno tiene. Y en ese programa de guías del Centro Histórico hacíamos una visita semanal. Había 25 rutas distintas y en cada ruta se veían entre 5 y 7 edificios que por una u otra razón tenían importancia. O sea que en medio año, en 25 domingos, veíamos alrededor de 150 edificios nada más en el Centro Histórico. Y eso fue para mí todo un descubrimiento. Yo seguía trabajando con Ordorica y una vez me pidieron que le diera una visita a alguien que venía de España, alguien importante, no me acuerdo. Y entonces pedí permiso, era un día entre semana. Y Manuel Ordorica, que era un vasco así muy directo, le decíamos el oso, era muy grandote, muy vasco, me dijo, Dino, déjate de pendejadas. La arquitectura se hace en el despacho. Eso que haces tú de la historia y no sé qué, son pendejadas. Y dije, bueno, lo que pasa es que esas pendejadas me gustaban mucho y yo seguí con ellas. Bueno, yo regresé, de hecho cuando regresé en el 92, en el 93, poco después de casado, gané plaza de profesor de asignatura de historia de la arquitectura, y luego volví en el 97 con una beca de repatriación, ya cuando Felipe Leal era director. Cuando volví con mi tesis, que era una cosa así de gorda, se le enseñé a Felipe y le dije que pues si la podríamos publicar o algo, y Felipe le echó en un cajón y me dijo, oye, hay que hacer una revista nueva en la facultad que se va a llamar Bitácora. Bueno, ahí decidimos que se llamara Bitácora, tal, y arrancamos con la revista Bitácora. Yo fui el editor durante los 11 primeros números. Fui también coordinador del taller Maccheto. Terminé en enero de 2005 la coordinación del taller y ya me habían invitado a dar como profesor visitante a la Universidad de Puerto Rico, a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico. Esta es la Escuela de Arquitectura en el campus de Río Piedras. Vivimos allá 3 semestres, o sea, 1 año y medio. Nos dieron una casa en las viviendas de las residencias de la facultad, le llamaban, un arquitecto alemán exiliado en Puerto Rico que se llamaba Henry Klum, que hizo unas maravillosas casas, y ahí nos fuimos Raquel y yo con nuestros 2 pequeños que tenían 6 y 4 años cuando nos fuimos, y realmente fue para nosotros una gozada esa temporada ahí. Regresamos y ya me incorporé, digamos que yo había ganado la plaza de investigador de tiempo completo en el 98, me incorporé al CIEP, al Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado, se llamaba entonces, y ya entonces sí me empecé a hacer, digamos que retomé temas de mi tesis y seguí con ello. En el 2006 conocí a un arquitecto venezolano, fíjense, en el 2006, 10 años después de haberme recibido de doctorado, un colega venezolano estaba haciendo lo mismo que yo había hecho para México, él lo estaba haciendo para Venezuela, arquitectos exiliados en Venezuela. Había conocido mi tesis y un poco inspirado en ella, estaba trabajando ese tema, y a él le encargaron hacer una exposición en Madrid que se llamó Arquitecturas Desplazadas, Arquitecturas del Exilio Español, y me invitó como asesor. Yo hice la parte pues de México, Estados Unidos y el Caribe, y bueno, la exposición fue un éxito. Esto estaba, digamos, dentro de lo que se llamó en el 2006-2007 la recuperación de la memoria histórica en España. España tuvo esa guerra civil entre el 36 y el 39, tuvo una diáspora impresionante de españoles, medio millón salió al exilio, cerca de 250,000 regresaron a España, pero bueno, muchos quedaron por otras partes del mundo, 20,000 llegaron a México.
y eso quedó como una especie de laguna en la memoria de España que ni les importaba ni lo querían ver, y se empezó a recuperar apenas en el 2007. Y bueno, estas son algunas imágenes de esa exposición, que fue realmente interesantísima. Pues mucho material fue de México, de familiares de arquitectos exiliados aquí que dieron material original. Hicimos entrevistas, las hijas de Félix Candela, la viuda y la hija de Óscar Col, el hijo de Francisco Azorín, la nieta de Azorín, la hija de Giner de los Ríos, la hija de Roberto Fernández Balbuena. En fin, digamos que apenas 10 años después de yo haber hecho esa tesis, como que le empecé a ver qué sentido había tenido hacerla. Se hizo este catálogo muy hermoso que ganó un premio de la Unión Internacional de Arquitectos, que nos lo entregaron en Turín en el 2008. Y luego, en el 2010, que estábamos preparando bueno, el del 2009, estábamos preparando el centenario de Félix Candela, que iba a cumplir 100 años de nacido en el 2010, se acercaron unos españoles para pedirme que yo comisariara, fuera comisario, le dicen en España, curador de una exposición sobre Félix Candela, y nos metimos a ese proyecto, trabajamos, pues fueron muchas las instituciones que participaron, el Ministerio de Cultura de España fue fundamentalmente el que financió la exposición, que fue una magna exposición, y fueron varios pues las instituciones que participaron. Lo interesante fue todo el trabajo que hicimos de investigación documental, las entrevistas, y luego, bueno, los becarios que tuve yo del PAPIT y que siguen siendo, bueno, ya son colegas arquitectos todos ellos, Eduardo Alarcón, Rosa Marta Quintero, Eric Valdés, Moisés Escárcega, que me acaba de solucionar el tema de la computadora, Gonzalo Álvarez Tostado, y luego, bueno, pues más prestadores de servicio social que ya habían pasado, ya me habían apoyado en algún momento con temas alrededor de esto. Hicimos en enero, el 27 de enero de 2010, que era el cumpleaños 100 de Candela, hicimos una comida en Los Manantiales, fueron las hijas de Candela que están aquí, en fin. Quisimos darle importancia a ese efeméride. Y aquí en el Archivo de Arquitectos Mexicanos empezamos a trabajar seleccionando material, tanto del archivo, lo poquito que tenemos de Candela, porque la mayor parte está en la Universidad de Columbia y en la de Princeton, pero aquí hay una parte interesante y sobre todo en el archivo de Enrique de la Mora, pues hay muchos de los proyectos que hizo con Félix Candela. Entonces de ahí tomamos material para la exposición. Estos son algunos ejemplos de las joyas que tenemos aquí. Digo que son poquitos, es nada más estos planos, son cerca de 1600 planos, y digo que son poquitos, que los tenían las hijas de Candela enrollados ahí en su casa, ¿no? Las 4 hijos se los habían dividido. Candela había venido en los 80s a México, él se fue a vivir a Estados Unidos desde el 71, y hubo un momento en que lo convencieron de que donara su archivo a la Universidad de Columbia. Entonces vino, se llevó la parte más importante y dejó lo que le interesaba poco, digamos, y es en realidad una joya lo que hay ahí. La parte más importante está aquí, este es el archivo, se llama Avery Drawings and Archives Collection de Avery Library. La biblioteca Avery de la Universidad de Columbia es quizá la biblioteca más importante del mundo en temas de arquitectura, y tiene un acervo, bueno, tiene un archivo donde reúnen acerca de 200 digamos, el legado de 200 arquitectos que han hecho labor en Estados Unidos. Entre ellos está Frank Lloyd Wright, por ejemplo, Eero Saarinen, Eliel Saarinen, está Guastavino, que digamos que sería un antecedente de Candela, y ahí Janet Parks es la archivista. Yo conozco no era tan elegante cuando yo lo conocí, ahí está demasiado elegante, pero lo conozco desde 1989, que fui por primera vez gracias a que Ángela Giral, que era la directora de la biblioteca,
hija de exiliados y que estudió en México biblioteconomía y se la llevaron primero a dirigir la Biblioteca de Arquitectura de Princeton, luego fue a la de Harvard y acabó en la de Columbia. Y cuando Candela donó el archivo ahí, Ángela me invitó por primera vez en el 89 y luego he estado 8 o 9 veces consultando ese archivo. Es pues una maravilla. Lo bonito de la primera vez era que todo estaba en cajas y le podías meter mano, y ahora todo pues, ya está perfectamente catalogado y tienes que pedir uno por uno, ¿no? Cada documento. Estos son ejemplos de las cosas que tienen ahí, perspectivas enormes. Este fue el concurso, por ejemplo, del Estadio Azteca, que según el propio Ramírez Vázquez lo ganó Candela con este proyecto, pero luego Ramírez Vázquez se movió para que se lo dieran a él, porque sobre todo Ramírez Vázquez solucionó la parte financiera tuvo la idea de hacer esas tres pisos de palcos y luego las plateas que se prevendieron y con esa lana se pudo financiar el Estadio Azteca, que la verdad es que creo que es más bonito que el que había proyectado Candela, pero el de Candela era más barato. Bueno, este tipo de documentos, estos planos y otros documentos están ahí. Pero hay otra parte del archivo Candela que está en la Universidad de Princeton. Resulta que la viuda, digamos, Candela se casó 2 veces, su primera esposa era española, la trajo de Madrid, tuvo 4 hijas en México, luego quedó viudo en 1963, en el 67 se casó con una arquitecta norteamericana, 15 años menor que él, acabó yéndose a vivir a Estados Unidos y la arquitecta norteamericana donó todo lo que tenía en su casa de Raleigh, en Carolina del Norte, que es donde murió Candela, pues donó, pues todas esas cajas son de la donación que hizo Dorothy Davis, la viuda de Candela, la segunda esposa de Candela. Y ahí María Garlock, una investigadora de origen argentino que estudió se encargó de recibir el archivo de Candela en Princeton, nos dejó entrar y revisar como habíamos revisado el otro, ¿no? De una manera mucho más rica en el sentido que puedes estar ahí revisando con mucha libertad. Y ahí escogimos material para esa exposición, material original, por ejemplo, cuadernos cuadernos de cuando estudiaba la carrera en Madrid, entre 1929 y 1935 hizo la carrera, y estos son cuadernos fechados en el 31, en el 32, con anotaciones sobre estructuras de concreto, por ejemplo, de hormigón que le dicen en España. Este tipo de documentos, premios, etcétera. Y lo que encontramos en ese archivo, que es una de las joyas maravillosas que encontramos ahí, fue un montón había unas cajitas, vean, estas cajitas de papel fotográfico Kodak, llenas de rollitos de negativos que tenían unos papelitos enrollados ya todos amarillentos que con una letrita minúscula decía, por ejemplo, pabellón de rayos cósmicos. Entonces uno abría el rollito y veía negativos de la construcción del pabellón de rayos cósmicos o de la medalla milagrosa o lo que fuera, y bueno, claro, uno estiraba eso que llevaba 50 años enrollado y enseguida se volvía a enrollar, ¿no? Se hacía churrito otra vez, y entonces nos dieron permiso de traerlos y en la ENCRIM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que tiene un maravilloso laboratorio de restauración fotográfica, nos asesoraron y nos permitieron trabajar ahí para poder estirar esos negativos y poder, digamos, trabajar con ellos. Obviamente se estiraron, se colocaron en sus respectivas hojas de protección, se escanearon y se devolvieron a Princeton. Fue un poco como el convenio que hicimos con Princeton. Entonces eso acabó resultando, vean la maravilla, ¿no? de este tipo pues lo que había, ¿no? El primer cascarón experimental de Candela o qué sé yo, el altillo, el pabellón de rayos cósmicos, el proceso de construcción es una joya, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el expediente de Félix Candela del Archivo Histórico de la UNAM, pues tiene otras joyas como copias de su carta de naturalización como mexicano, fechada en enero del 41, o sea, muy poco después de que llegó, o su título de arquitecto,
ya emitido en la España franquista, curiosamente, se lo mandaron tiempo después. También en el archivo de Armando Salas Portugal, este maravilloso fotógrafo, pues encontramos unas fotos impresionantes hechas por Salas Portugal de obras de Candela. El archivo de George Miller, un fotógrafo norteamericano que se afincó en México en los años 50 y que también tenía un material extraordinario. Entonces, con todo ese material fuimos juntando, fuimos haciendo una exposición muy interesante. También en el Fondo Nacho López en SINAFO, en el Sistema Nacional de Fototecas, que está en Pachuca, pues tienen también, Nacho López, magnífico fotógrafo, pues tiene fotos fantásticas también de obras de Candela. Y todo esto, con todo esto, bueno, aquí el archivo fotográfico Manuel Tuzán del Instituto de Investigaciones Estéticas tiene parte del acervo de las fotografías de Juan Guzmán, que fue otro de los exiliados, bueno, que vino exiliado de España, aunque él era alemán, se llamaba Hans Gutmann, fue como brigadista internacional a la guerra de España, como el Hans Gutmann le costaba mucho a los andaluces, le pusieron Juan Guzmán, y ya cuando entró a México dijo que se llamaba Juan Guzmán, y es famosísimo, hizo retratos de toda la, digamos, la farándula mexicana, los artistas, los políticos, y su archivo lo compró hace unos años la Fundación Televisa. Ahí están más imágenes. De hecho, ahí está, esto es el archivo como lo tienen en la Fundación Televisa. En Televisa, en Santa Fe, en el estacionamiento subterráneo, tienen ahí un cuarto horroroso que es, pues, es donde está el archivo de Juan Guzmán, con unas imágenes impresionantes. Y bueno, fuimos a Monterrey a hablar con los socios de Félix Candela, socios de Cubierta Sala del Norte, todavía vivían, no sé si ven todavía los hermanos García Narro, nos dieron este tipo de material. Hicimos este catálogo, este libro, que hay varios ejemplares aquí en la biblioteca. Yo escribí una parte, pero invité a varios colaboradores más, entre ellos a Juan Antonio Tonda, que fue la mano derecha de Candela durante mucho tiempo. Tonda sigue dando clases aquí en la especialización de cubiertas ligeras. En fin, se hicieron unas animaciones y maquetas virtuales que son una joya, les pondré algo al final de la plática. Ahí están Eric y Moy haciendo pues eso, las animaciones, ¿no? Y todo el plan que hacíamos como para hacer las secuencias animadas. En ese caso, por ejemplo, está el restaurante y el auditorio del Casino de la Selva, que por cierto la tesis, Eduardo Alarcón, que está por ahí, hizo su tesis sobre ese tema. Y una noche tuve la idea de hacer esto, o sea, se me ocurrió hacer una serie de maquetas modulares, le llamamos las cajitas del tesoro, ¿no? De 40 por 40 por 30, con 20 y tantas, seleccionamos 21 obras de Candela, hicimos 21 maquetas estereolitográficas. Yo no conocía las maquetas de impresión 3D y un alumno de la especialización de cubiertas ligeras me dijo que él hacía esas cosas, nos enseñó. Esas son las dos máquinas con las que contaba la facultad en ese entonces, la del laboratorio de plásticos de diseño industrial y la del laboratorio LASUS, del laboratorio de sustentabilidad, que tristemente ya no está en la facultad. Hicimos los primeros modelos, pues así salían al principio, luego salían bien bonitos, pero luego cuando decíamos, bueno, es que los queremos hacer escala 1 a 100, hay que hacerlos más grandes. El chiquito salía de una sola pieza, pero el grande hay que hacerlo en varias piezas. Entonces aquí están Adinda y Rosa, prestadoras de servicio social y de práctica profesional, haciendo, pues lijando, pegando ese rompecabezas en 3D que te sale de una impresora de este tipo. Entre Eric, que digamos sacaba todo lo que tenía que ver con la geometría, y Moy, con la ayuda de Eddie y Gonzalo, hacían los modelos. Tienes que hacer el modelo perfecto para que la máquina lea, entienda lo que tiene que hacer. Es como un plotter a final de cuentas que lee y saca estos pedazos. Y ahí se están haciendo, ahí están pues estas especies de Frankensteins, ¿no? Que se van pegando.
se mandaban una vez listos a un taller de estos de pintura automotriz y al final, bueno, resulta que nosotros, claro, a mí se me ocurrió eso y se lo propusimos a los españoles que lo hicieran allá porque la exposición, cuando nos plantearon hacer esta exposición, se nos ocurrió el sueño guajiro de decir, bueno, que se exponga en España, en México y en Estados Unidos, que son los 3 países en los que vivió Candela. Y al final fue saliendo y se pudo hacer eso. Entonces se tenían que ir a España, se iba a inaugurar en España la exposición y ahí llegó un momento en que todo el laboratorio de estructuras que dirige el doctor Juan Gerardo Oliva se volcó a ayudarnos para terminar la tarea. Esta es la maqueta más grande. Todas las maquetas, bueno, en realidad son 21 obras, hay 16 maquetas de 40 por 40, 4 maquetas de 40 por 80 y una maqueta de 80 por 80 centímetros, que es el Palacio de los Deportes. Y esas viajan en 7 cajas en total. Esto ya fue cuando las terminamos prácticamente, cuando les íbamos poniendo ya en sus cajitas. Y ahí está Juan Gerardo Oliva, el director del Laboratorio de Estructuras, y Juan Antonio Tonda, que fue la mano derecha de Candela, que estaba muy emocionado de ver todo este material. Incluso diseñamos las cajas en las que tenían que viajar, o sea, son 7 cajas iguales y simplemente se van, pues eso, o están divididas en 4 o en 2 o en una sola. Y así es como viajaron, así las empacamos, llegó el camión de mudanzas y se las llevó a Valencia. Ahí está todo el equipo de becarios y prestadores de servicio social, pues que son fundamentales en la labor de un investigador, ¿no? Yo sin ellos no hubiera hecho, vamos, creo que ni la primera raya de un cascarón. Finalmente llegó al Instituto Valenciano de Arte Moderno, allí se montó, se hizo una rueda de prensa, se hizo una sesión de conferencias con especialistas de diferentes campos, y se presentó en la sala de la muralla del Instituto Valenciano de Arte Moderno, que es el segundo museo más importante de arte moderno en España después del Reina Sofía. Se bajaba, la sala de la muralla es una sala que originalmente iba a ser un estacionamiento, pero encontraron una muralla visigoda y entonces la mantuvieron, y un poco esto es como se mostró. En realidad es la muralla mide como 40 metros de largo, o 45, y entonces en realidad es un pasillote que da la vuelta, y así se montó, pues, esta es la muralla visigoda, y ahí se fue montando todo el material. En realidad toda la producción la hizo España, digamos que es de España previa a la crisis, todavía estaba más o menos bien España y todavía se pudo hacer una inversión muy importante en esta exposición. También me considero muy afortunado por eso, ¿no? Porque me tocó esa suerte de, pues eso, de llevar incluso estos materiales, las fotos de cuando era niño Candela o de cuando era estudiante, sus apuntes de la carrera, y luego se jugaba con planos, fotografías a gran formato, las maquetas, etcétera. Esto es como quedó, digamos, esa primera sede. Después, bueno, habíamos hecho previamente para la exposición de aquella Primavera Creadora en 2008 un documental que se pasó allí. Ese es Fernando López Carmón y José Luis Rincón, que forman parte, los entrevistamos para aquel documental, y están las animaciones que se presentaron, publicaciones, etcétera. En fin, ahí vuelven a aparecer los cuadernos, fotografías vintage, ¿no? Que le llaman esas fotografías originales. Con todo esto se hizo esa exposición, ahí está el catálogo que hicimos, y la exposición tuvo su primera itinerancia dentro de España, en Badajoz, en el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte, un museo muy interesante, hecho en una antigua cárcel de Panóptico. Y ahí quedó muy, muy interesante. Y luego vino a México al Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Se inauguró el 22 de septiembre de 2011. Y bueno, los mismos encargados del museo de
de arte moderno estaban sorprendidos de la cantidad de gente que fue. Ahí vean que fue una exposición, fue una, digamos, una propuesta del director en ese entonces del Museo de Arte Moderno de presentar a Félix Candela junto a Max Cheto, dos arquitectos exiliados en México que llegaron el mismo año, que fueron compadres, se hicieron muy amigos en México. Uno vino de Alemania, el otro de España. Y finalmente fue, digamos, el regreso de la arquitectura al Museo de Arte Moderno. Ya hacía muchos años que no se presentaban exposiciones de arquitectura en el Museo de Arte Moderno y los organizadores están impresionados, dicen que llegaron cerca de 1,200 personas a la inauguración. Nunca habían tenido una inauguración tan multitudinaria. Y bueno, ahí están algunas imágenes. Y lo que pudimos presentar aquí fue un tesoro que tenemos aquí en el Archivo de Arquitectos Mexicanos, que es el catálogo de proyectos y obras de Félix Candela, bueno, de Cubierta Sala, que era la empresa de Félix Candela. Y pues ese maravilloso material son 32 láminas que reúnen, están divididas en 50 renglones cada lámina y reúnen cerca de 1,500 encargos que llegaron a Cubierta Sala. Así es como quedó en el Museo de Arte Moderno. Hicimos este catálogo para aquella ocasión, se hizo en español y luego se hizo una versión en inglés para la exposición que se hizo en Nueva York. Esto es lo que les comentaba, las 32 láminas que se presentaron en original, con digamos, los diferentes proyectos, cada uno tiene una clave y luego con estas fotos que las sacamos de aquellos negativos, pues tenían su clave y entonces te podías referir, ¿no? Proyecto en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en no sé dónde. Y entonces podías ver la referencia allí. Hicimos un coloquio internacional, Félix Candela, Vida, Obra y Legado, aquí en la Facultad de Arquitectura, entre el 5 y el 11 de diciembre de 2011. Hubo cerca de 50 ponentes distintos, hubo mesas redondas con antiguos colaboradores y alumnos de Candela, fue realmente muy, muy rico. Bueno, ahí por ejemplo está Toña Candela, Oscar Hagerman, Carlos González Lobo y otros invitados que la sesión, digamos, de cierre la hicimos en Los Manantiales, ahí están algunas imágenes de esa sesión. Y luego se fue a la Universidad de Columbia en Nueva York, este es en la entrada de la universidad, y ahí estoy con Eddie y con Moy, que estuvieron ahí en todo el proceso del montaje. Y ahí está anunciada la exposición en la Wallachar Gallery, un edificio viejo en un tercer piso, y ahí, o sea, fueron como muy distintos los espacios donde se montó la exposición. Se hizo previamente un coloquio, le llaman un Symposium on Candela, ahí en Columbia, con pues participantes muy destacados, entre ellos David Billington, que es un profesor emérito de la Facultad de Ingeniería de Princeton, que tiene un libro titulado The Tower and the Bridge, que es, digamos, es un enfoque histórico de las estructuras desde el punto de vista artístico, muy interesante. Bueno, y varios ponentes más, y yo siempre presumo que el personaje que está aquí, señor Canoso, es Kenneth Frampton, que es uno de los grandes historiadores y críticos de la arquitectura moderna. Estuvo ahí asistiendo al coloquio. Y bueno, así quedó en esos espacios, digamos, más, pues en un edificio mucho más conservador, no más antiguo, pero que también tuvo su encanto. Hicimos para esa ocasión un video especial, pues con la presentación de una serie de imágenes de esas que sacamos de negativos, mostrando alrededor de 100 obras que se hicieron en Cubierta Sala, con su respectiva referencia a este catálogo que tenemos aquí. Este es el plano original muy hermoso de la Ciudad de México con las 25 obras favoritas de Candela. En fin, así se fue presentando. Y luego esa exposición, digamos que terminó, la magna exposición terminó su recorrido en Nueva York, se devolvió el material original, que es lo que cuesta más mover, digamos, por todo el tema de seguros, de pago de tarifas a Columbia. Princeton no cobró, pero Columbia sí cobra muy caro. Y con lo que nos quedamos, con nuestras
maquetas, porque pertenecen a la UNAM, y las fotos de gran formato que nos donaron los españoles, hicimos una exposición itinerante que estuvo aquí en el vestíbulo de la facultad, se fue luego a la Ibero, después estuvo en el Centro Cultural Clavijero de Morelia, que son estas fotos, que fue muy hermosa esa exposición, una sala de 40 por 6 metros, una sala muy larga, pero con esa cubierta pétrea que quedaba, que hacía que los cascarones resaltaran, ¿no? Fue muy hermosa esa exposición. Y luego se fue a un sitio muy distinto en Guadalajara, Los Cucuruchos, un edificio muy peculiar, ¿no? Le dicen Los Cucuruchos por esas cubiertas hexagonales. Y bueno, un edificio ya en desuso que un grupo de jóvenes arquitectos lo remodelaron para hacer un centro cultural y fue, digamos, la exposición con la que se inauguró el Centro Cultural de los Cucuruchos en Guadalajara. Quedó muy bien, ellos mismos hicieron las bases de las maquetas, suspendieron del techo las mamparas donde se exponían las fotografías, etc. Y luego esa exposición el año pasado, apenas en septiembre del año pasado, llegó a Guatemala. Resulta que yo fui a dar un curso de maestría a Guatemala, fue la segunda vez, hacía 4 años, y en octubre del 2013 fui a dar otro y lo di específicamente sobre Candela. Y asistió la agregada cultural de la Embajada de México a la conferencia inaugural y se quedó fascinada con Candela, dijo que tenía que ir a la Embajada de México, que es un edificio de Teodoro González de León y Pancho Serrano, bastante interesante, muy de ellos, digamos, que tiene una buena sala de exposiciones. Y ahí montamos la exposición, se inauguró en septiembre, poco después del Día del Grito, Misión Permanente de México ante la OEA en Washington, que es el embajador Emilio Rabasa. Y vio la exposición Emilio Rabasa y dijo, esta exposición tiene que ir a Washington, al Museo de la OEA. Y yo le dije, pues muy bien, irá después de Colombia y Venezuela, que son, digamos, las de Guatemala, y ir a Colombia, luego a Venezuela. Y dije, no, primero tiene que ir porque ahí lo van a ver 28 países latinoamericanos. Y entonces se fue ahí al AMA, al Art Museum of the Americas, que es la sede de la OEA, digamos, el Museo de la OEA. Se presentó allí se acaba de cerrar, la inauguramos el 15 de enero y ahora pues acaba de cerrar el 15 de febrero, se va ahora a Nueva York otra vez y va a coincidir con la exposición de arquitectura latinoamericana que se va a abrir en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, va a estar en el Consulado de México, ahí en Nueva York. Regreso al CIAUP, en octubre del año pasado, debo confesar que nuestro director Marcos Massari me había ya pedido, igual que nos había pedido a varios colegas del CIAUP, que fuéramos coordinadores del CIAUP, y yo no quería porque me habían invitado a Valencia a pasar un medio año sabático, pero al final en octubre le dije que sí y desde noviembre soy el nuevo coordinador del CIAUP. Y bueno, esto es un poco lo que es el CIAUP y lo que nos interesa que conozcan aquí en la facultad. El Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje es desde hace tiempo el espacio académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dedicado específicamente a la generación, transmisión y extensión de nuevo conocimiento en las áreas que lo integran. Esas áreas son arquitectura, urbanismo y arquitectura de paisaje, que a su vez tienen 4 líneas de investigación: patrimonio cultural, territorio, ciudad y medio ambiente, historia, teoría y crítica y geometría, tecnología. Y estas áreas estas líneas de investigación se vinculan transversalmente por 4 temas: proyectos, sustentabilidad, planeación y enseñanza. Hicimos una reunión en Cuernavaca en enero, en el periodo intersemestral, y Carlos González Lobo hizo esta interpretación de lo que es el CIAUP. Paisaje, vean que hay un sol ahí, una luna, los volcanes, ¿no? El Valle de México. Paisaje, urbanismo y arquitectura, digamos que se vinculan a 4 líneas de investigación: patrimonio cultural, territorio, ciudad, medio ambiente, historia, teoría crítica, geometría y tecnología, y que se atraviesan por 4 temas que
que son proyecto, planeación, sustentabilidad y enseñanza. Y ahí, en ese cruce, flotan los diferentes proyectos de investigación que llevamos los 34 investigadores que pertenecemos al CIAUP. Estas son las 4 líneas de investigación y los 34 investigadores que los presentaré, bueno, no los presentaré porque no están todos aquí, pero muy rápidamente. Patrimonio cultural, están Diana Ramiro, Luis Arnal, Juan Benito Artigas, que es, por cierto, investigador, profesor emérito, Gabriel Mérigo, Eva Leticia Ortiz, Andrea Rodríguez, Berta Tello y Gabriela Wiener. En el tema de territorio, ciudad y medio ambiente están Ignacio Kunz, Héctor García Olvera, Fernando Green, Amaya Larrucea, Johanna Lozoya y Carmen Valverde. En teoría, crítica e historia, Víctor Arias, Lourdes Cruz, Miguel Hierro, Iván San Martín, Jorge Soto, Liliana Trápaga, María Lilia González Servín, Lourdes Díaz, Álvaro Sánchez y Ramón Vargas Salguero. Y en tecnología, Jorge Cervantes, Juan Ignacio El Cueto, Agustín Hernández, José Diego Morales, Juan Gerardo Oliva, Alma Rosa Ortega, Tomás García Salgado, Carlos González Lobo, Alejandro Villalobos y María de los Ángeles Vizcarra. Verán que tecnología, teoría, patrimonio, evidentemente muchos de los temas de investigación que tratamos tocan, ¿no? Digamos que yo estoy ubicado en tecnología porque estoy trabajando actualmente en los cascarones de concreto, pero en realidad yo había estado hasta ahora en la parte más de historia, y entonces en este esquema tendríamos que imaginar a una serie de puntos flotantes que hay por ahí. Se los pedía a Carlos González Lobo, le digo, ahora haz que una especie de animación donde floten los proyectos de investigación y podamos entenderlos ahí. Ya no fue capaz de hacerlo. Pero bueno, esta es nuestra sede. Ahí dentro, en lo que era la biblioteca de posgrado, está el Centro de Investigaciones. Les recomiendo que vayan a visitarlo. Y bueno, esto ya es muy personal, lo que yo presenté en esta reunión que hicimos en Cuernavaca. Yo he llevado estos proyectos de investigación últimamente. En docencia, pues sigo dando mi clase de arquitectura mesoamericana, que alterno un semestre sí y otro con arquitectura México siglo XX. Doy evolución de sistemas estructurales, que es una materia optativa que doy cada semestre. Desarrollo de tecnología estructural, que la doy en la especialización de cubiertas ligeras, y luego algunos cursos externos como ese de la Universidad de San Carlos en Guatemala. Hago conferencias, exposiciones, publicaciones. En fin, esto es algo de lo último que he hecho, que es la exposición que le llamamos Presencia del exilio español en la arquitectura mexicana. El año pasado, que se cumplieron 75 años de la llegada del exilio, propusimos esta exposición. Ahí están, bueno, nos dejaron un espacio aquí en el MUCA para tener un taller de maquetas donde hicimos 13 maquetas en total. Aquí está la distribución. Bueno, nos ofrecieron el Museo de Arquitectura del Palacio de Bellas Artes para presentarla, y ahí está cómo se planteó la distribución. Ahí está cómo quedó montada en el Palacio de Bellas Artes. Ahí está el coloquio que organizamos, Arquitectura y Exilio, las diásporas europeas de la primera mitad del siglo XX y su arraigo en América, que duró una semana, incluso con visitas guiadas al edificio Aristos y a otros edificios hechos por arquitectos del exilio. Lo interesante es que en esta exposición no solo hablamos de los arquitectos que llegaron titulados, incorporamos a los que fueron a otras partes del mundo, luego hablamos de los que llegaron titulados, 15 arquitectos divididos en 3 generaciones, pero incorporamos a los que le llamamos arquitectos mexicanos nacidos en España, o sea, aquellos que llegaron de niños y estudiaron aquí en México, sobre todo en la UNAM, estudiaron la carrera, las diferentes maquetas, por ejemplo, el Poliforum Cultural Siqueiros, el edificio Aristos, por ahí está el conjunto Iztacalco de Ordorica y varios más. Y bueno, ahí están las diferentes sedes de Cascarones de Candela. Ahí está ya cómo se presentó en el Art Museum of the Americas. Y bueno, a final de cuentas, en esa pregunta retórica de ¿hago yo arquitectura?
construyo poco, sí construyo, por ahí tenemos una casita en Puerto Escondido, he hecho, sobre todo amigos que me piden luego remodelaciones, por ahí estoy asociado con Mariano, mi hermano, y con mi prima Isabel, que son arquitectos, hacemos remodelaciones y tal, pero hacemos, bueno, lo que yo hago cuando recibo estos encargos, pues es ver cómo puede quedar mejor, ¿no? Y hacemos las propuestas de distribución museográfica, eso es como quedó en Guatemala, y luego, bueno, pues van cambiando los espacios, dos pequeñas salas en el Museo de las Américas de Washington, que está ubicado en un sitio impresionante, porque ahí está el Museo de las Américas y ahí está la Casa Blanca, ahí está el monumento a Washington, aquí está el de Lincoln, ¿no? Y entonces, bueno, y con lo que hay, ahora sí que con lo que tienen, pues nos vamos organizando y simplemente, bueno, esa propuesta de distribución, ¿no? Para presentar, en este caso tuvimos que reducirla, ¿no? De 21 maquetas que solo mandamos 17 porque no cabían más. Ahí está, pues, a dónde llegaron, cómo se montó el día de la inauguración. Y luego, bueno, el caso de las publicaciones, o sea, las labores fundamentales de docencia, investigación y desde luego difusión tienen que ver con exposiciones, publicaciones. Este es el folleto que hicimos para la exposición del exilio español en la arquitectura mexicana, la guía Candela que publiqué con Arquine hace un poco más de un año, y luego este libro que acabo de publicar, Arquitectos Españoles Exiliados en México, que se presentó el 31 de enero en el Museo de la Ciudad de México y el 19 de febrero en la Feria del Libro de aquí de Minería. Y esto, por ejemplo, bueno, pues los congresos en los que voy a participar este año, uno en Madrid, otro en Chicago, sobre historia de la construcción. Y bueno, mis colegas del CIAUP, ahí están Carlos González Lobo, Miguel Hierro, Jorge Cervantes, Diego Morales, Fernando Green, Alejandro Villalobos, Gabriel Mérigo, Lilia González Servín, Lourdes Cruz, Ramón Vargas, Juan Gerardo Oliva, nuestro director Marcos Massari, Berta Tello, ex coordinadora del CIAUP, un servidor, Iván San Martín, Agustín Hernández, Elsa Méndez, que es el apoyo ejecutivo, digamos, del grupo, Alma Rosa Sandoval, Isaura González Godiner, que es el nuevo, digamos, es la nueva incorporación al CIAUP. En realidad yo acepté coordinar el CIAUP porque lo que me propuso Marcos Massari fue yo no quería dejar de hacer investigación y es muy difícil, digamos, cumplir con la parte administrativa y con la de investigación, y entonces su propuesta fue incorporar una nueva figura en el CIAUP que es la Secretaría Técnica, y propusimos que fuera Isaura González y bueno, realmente estamos muy contentos. Bueno, Diana Ramiro, Lourdes Díaz, Gaby Wiener, Johanna Lozoya, Leti Ortiz, Amaya Larrucea, Carmen Valverde y Andrea Rodríguez. Estén atentos porque en próximas sesiones de miércoles FA, estos compañeros se van a presentar en este mismo escenario. Muchas gracias por su atención. Nos quedan algunos minutos, pero creo que algo que es muy importante destacar, jóvenes, y que al director le interesa mucho, es que ustedes tengan conciencia de que el perfil del arquitecto no es uno solo. Y con esta plática que acaba de dar Dino, creo que queda claro que hay muchísimas posibilidades profesionales para el arquitecto, y quizá me gustaría que ahondaras un poco en ese tema, ya como pues desde tu perfil de investigador, pues, ¿qué ha significado para ti y cuáles son las posibilidades, pues en el caso de los muchachos que se interesan por la investigación y que muchas veces no saben cómo, ¿no? Cómo acercarse o cómo participar en este tipo de actividad? Gracias. A final de cuentas no había respondido yo a esa pregunta retórica con la que titulé la plática, ¿no? ¿Hago yo arquitectura puntos suspensivos? Los puntos suspensivos serían
en palabras de Imanol Rodríguez, ¿hago yo arquitectura o pendejadas? ¿No? En realidad, hago arquitectura, desde luego que hago arquitectura, digamos, desde un perfil distinto. O sea, yo aporto, o creo que aporto, lo he discutido con colegas del propio SIAUP. Lourdes Cruz, con la que tengo muy buena relación, dice que, bueno, que nosotros hacemos historia de la arquitectura, o que al menos ella hace historia, pero creo que sí, en cierto sentido, hacemos arquitectura. Y hay diferentes perfiles, o sea, siempre nos formaron con esta idea del arquitecto creador, ¿no? Del arquitecto que proyecta y que construye casas, edificios, etcétera. Y a veces se puede construir de otra manera y se pueden construir libros, por ejemplo, ¿no? O se pueden construir exposiciones. Creo que sin duda una parte fundamental de la arquitectura es la difusión de, pues eso, del quehacer arquitectónico, de la historia de la arquitectura, de la propia teoría de la arquitectura. El otro día tuvimos oportunidad de ver aquí a Fernando González Gortázar con ese libro hermosísimo de sus reflexiones que presentó en la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Bueno, entre paréntesis, este teatro ayer tuvo la presentación de ese magnífico libro que se llama Habitar CU 60 años, ¿no? Y estuvo fantástica la mesa redonda. Ese libro es un hermosísimo objeto de arquitectura desde mi punto de vista, ¿no? Desde luego que tiene mucho de diseño gráfico, lo que quieran, pero se ha construido un libro con conocimiento, digamos, ¿no? Hoy toca esto, mañana presentan el número 29 de Bitácora Arquitectura, no se lo pierdan. Yo, como les comenté, fui el primer editor de la nueva revista que fusionó las 4 revistas que se hacían anteriormente en la facultad. Y mañana se presenta el 29, lo está dirigiendo, no sé si está Cristina López Uribe por aquí, pero es la editora que lleva, creo que es ya su 3er o 4º número y vale mucho la pena. Ha cambiado la imagen, es mucho más fresca ahora, está haciendo una labor fantástica. Y luego el viernes hay algo aquí también, ¿no? Ya no me acuerdo qué, pero hay alguna otra cosa. Hay muchas actividades que, desde luego, como alumnos les recomiendo que aprovechen al máximo. Entonces, volviendo al tema, pues yo creo que sí hago arquitectura y que en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje estamos produciendo arquitectura, urbanismo y paisaje, digamos, desde la trinchera del conocimiento, ¿no? Aportando nuevo conocimiento, nuevos enfoques y bueno, construyendo una labor fundamental para la universidad. Bueno, antes de abrir un par de preguntas, también me gustaría destacar, como ustedes vieron en la presentación, que este es un trabajo multidisciplinario y donde intervienen muchísimas personas, es un trabajo en equipo, porque también en nuestra formación académica muchas veces estamos cada quien en nuestro cuadrito haciendo nuestros proyectos o nuestros trabajos o las tareas y pues las hacen ustedes solos, ¿no? Y el trabajo no es así, o sea, el trabajo tiene que ser con otras personas, de manera que proyectos tan ambiciosos como los que ha tenido Dino, él lo dijo, ¿no? No serían posibles si no estuviesen involucrados pues muchísimos estudiantes. Entonces, no sé ahí también si nos quisieras agregar algo más. Pues más que agregarles yo, que les agreguen Moy o Eddie que están por ahí, no sé si hay alguien más de los que ha colaborado en estos proyectos. Jimena. Bueno, tengo que decir que Jimena y Isaura fueron las coordinadoras generales de la exposición de la presencia del exilio español en la arquitectura mexicana, que me tengo que ir ya casi en un ratito al aeropuerto porque nos vamos porque se viene mi mamá conmigo a inaugurarla a San Luis Potosí. Les voy a enseñar dónde, bueno, mientras alguien comenta, a ver. No sé si alguien tenga preguntas para Dino. En tu opinión, ¿el plan de estudio actual está más dirigido a crear, bueno, a que los estudiantes se vuelvan arquitectos proyectistas y la gente que busca ser investigadora? ¿Tú piensas que el plan de estudios actual es suficiente? Fíjate que es muy buena tu pregunta porque digamos, como les decía, el plan 99 vino a reactivar a la facultad. Realmente fue un plan muy adecuado para su momento. Esta idea de
de hacer un tronco común, digamos, un eje, una columna vertebral que fuera el taller de arquitectura que incorporara las materias pues, de proyectos, construcción, geometría, investigación, etcétera, fue fundamental. Yo sí siento que se descuidó la parte de historia. Antes dábamos 3 horas a la semana de historia, le quitaron 1 hora a la semana, ahora damos 2. Esas 3 horas antes se dividían en 2 días, yo daba martes y jueves, 2 días de hora y media. Entonces eran clases, digamos, más compactas, más cortitas, pero daban, digamos que 2 sesiones a la semana eran muy buenas. El hecho de que le hayan quitado 1 hora ha hecho que, o sea, tú no puedes tener 2 clases, sí podrías, ¿no? 2 clases de 1 hora en 2 días distintos, pero 1 hora ya sabemos que nunca empieza 1 hora, la clase empieza siempre 10 minutos después y se hace súper corto. Entonces tiene que ser una clase de 2 horas. Nos vemos cada semana y entonces eso hace que no haya continuidad, era mucho más rica la otra parte. Y luego estaba organizada de diferente manera, a la manera tradicional. O sea, yo cuando estudié la carrera y cuando empecé a dar historia, el plan anual, pues lo veías, pues historia 1 veías desde los orígenes hasta el Renacimiento, historia 2 veías del Renacimiento hasta el siglo XIX, historia 3 veías siglo XX, historia 4 arquitectura en México, desde el prehispánico hasta siglo XX. Y luego hicieron este cambio que en primer semestre ves una cosa muy general, en segundo ves siglo XX, porque con la idea de que empieces viendo lo que tienes para luego irte hacia atrás, una idea de la Cooper Union de John Hedchuk, que es muy interesante cuando uno viene bien formado, pero cuando no, creo que te destantea más que otra cosa. Y entonces en esta revisión del plan de estudios estamos proponiendo retomar esa, o sea, muchas veces digamos, lo conservador no es malo, ¿no? O sea, ver la historia, pues, desde sus orígenes hasta nuestros días, un poco en ese orden, desde mi punto de vista es mejor, y sobre todo recuperar esa hora perdida, ¿no? Quitaron geometría, curiosamente sacaron la geometría en algunos talleres como en el Cheto, pues se mantiene, pero José Luis Benlliure decía que con que en una escuela de arquitectura se enseñara bien historia de la arquitectura y geometría sería suficiente. Y resulta que les vamos quitando horas a esas materias, ¿no? La historia de la arquitectura, decía José Luis Benlliure, que el libro de historia de la arquitectura hay que tenerlo en el respirador, no para copiar, sino para estudiar, entender, interpretar, reinterpretar, ¿no? Entonces creo que es importante, ahora se está revisando, tristemente llevamos muchos años revisándolo, ya queremos pasar a la propuesta, pero sí hay que buscar como esta alternativa de buscar mayor presencia, sobre todo darle esa importancia a la historia, no es digamos un ornamento, el saber historia, tiene que ser algo más allá, ¿no? No es pregunta, es comentario, pero a ver si alguien más se anima a hacer preguntas. Híjole, abundando nada más en lo último que acabas de decir, que no era lo que iba a decir, pero lo diré. Este esquema tradicional de enseñar la historia de la arquitectura no solamente es adecuado por todas las cosas que mencionas, sino porque hace sentido, ¿no? Si tú empiezas por la invitación de San Luis Potosí, tu plática, a fuerza te vas a tener que ir a explicar por qué eso, ¿no? Entonces, estas referencias al pasado son absolutamente necesarias y nos hacen sentido el comprender las cosas. Bueno, un maestro mío del doctorado, amigo de Dino, me preguntó alguna vez: Jimena, ¿tú por qué quieres ser profesora? Y bueno, le eché un rollo petatero ahí enorme y me dijo como un poco como Ordorica Dino: mira, déjate de tarugadas, estamos aquí para formar buenos arquitectos, ¿no? Y yo creo que lo que Dino enseña hoy no solamente hace cosas en el ámbito de la arquitectura, no sé si propiamente es arquitectura o no, entiendo que mucha gente polemice al respecto, pero nuestra labor como profesores y como investigadores al final es
es eso, estamos aquí para ver cómo le hacemos para formar buenos arquitectos, ¿no? Y todas estas multidisciplinas están dirigidas exactamente a eso. Y ya. ¿Alguien más? Podemos dar un par de preguntas más. Un par de medias preguntas porque me tengo que ir en 6 minutos, si no, no llego al aeropuerto. Bueno, nada más para comentar rápidamente. Bueno, personalmente yo he tenido una experiencia muy grata trabajando con Dino y con el excelente equipo tan talentoso que nos ha tocado trabajar juntos. Y bueno, por mi parte, esta experiencia que he tenido, que yo desde un principio nunca he mirado a dedicarme yo a la investigación. A mí me gusta más la tecnología, los números, lo más técnico, pues. Y no me canso de empaparme cada vez que trabajo con Dino de toda esta riqueza en conocimiento, porque cada vez descubro algo nuevo y siento que es una aportación muy importante la que hace esta parte de la investigación, de la historia y de la teoría. Y es verdad esto que nos comentabas hace un rato, hay que tener un libro de historia, no solo de arquitectura tal vez, a lo mejor un libro de historia de lo que sea, es muy importante, porque siempre hay algo que tenemos que considerar siempre en nuestros contextos. En el tema, por ejemplo, de arquitectura moderna, que es tan rico, tan variado y aún en nuestros días estamos rodeados de arquitectura moderna y no la conocemos a fondo. Y ahora que estuvimos en San Luis Potosí, ahorita nos muestras esta imagen del montaje que nos tocó hacer. Eddie y Moy acaban de regresar, bueno, estuvieron viernes y sábado montando, ahí se ve el proceso de montaje en Casa Real en San Luis Potosí, que es otro espacio muy distinto también. Exacto, y por ejemplo, nos dimos una escapada por ahí para visitar el Cine Avenida y pudimos entrar, pudimos descubrir el interior, están remodelándolo y es una experiencia, por ejemplo, personal que digo, si no tuviese yo si yo no estuviese empapado todo este conocimiento, ¿cómo podría apreciar esto que ante mis ojos tiene un significado ya mucho más profundo? Y Eddie, que estaba conmigo, se emocionaba mucho y yo también. Y decía yo, bueno, ¿cómo estas emociones que parten de un conocimiento tan abstracto de la historia pueden llegar para incrustarse dentro del pensamiento? Y más que nada ahorita viendo las nuevas generaciones que deberían también hacer un ejercicio de tratar no solamente de estudiar en el libro acompañarlo de una visita, de una exploración, para poder tener todo este nuevo descubrimiento acerca de lo que significa el pasado, cómo influye en nuestros días y cómo puede ayudarnos a nosotros a desempeñarnos profesionalmente cada día. Bueno, es un comentario. Gracias, Moy. Bueno, la suerte es que es comentario también, entonces no requiere de respuesta. Por un lado, curiosamente, bueno, te había escuchado muchas veces, Félix Candela, todos los ápices, todos los renglones, las aristas, todos los rincones que recorre, y ahora los escucho de ti mismo, lo cual me deja clarísimo que sabes contar las historias de los personajes y las cuentas muy bien. Claro que la tuya te la sabes muy bien porque la repasas cada día. Gracias a eso también reconozco que tenemos varios paralelismos y que descubrí hoy otras cosas, como el viaje anticipado a Europa, los 6 años en Barcelona, el regreso, tiempo completo, en fin, curioso. Pero sobre todo la reflexión va en el sentido de lo que decías de hago yo arquitectura. Lo publiqué yo en una pequeña nota editorial, yo decía que en realidad aquel que presume solo de construir es en realidad lo único que no hace, porque quien acaba materializando la arquitectura es el albañil, es el operario. Entonces más bien nosotros nos dirigimos a pensar arquitectura, proyectar arquitectura, analizar arquitectura, usarla, que ya es el otro lado, pero en fin hay una serie de procesos mentales que se dirigen hacia la configuración, prefiguración, lo que sea,
y no la materialización, porque en realidad esa es labor exclusiva prácticamente de los operarios. Si acaso en el Decatlón Solar nosotros sí la construimos, pero son casos muy específicos, muy puntuales, que a lo mejor nos aclaran quién hace realmente arquitectura. Pues la hacen los albañiles, los demás la proyectamos, la pensamos, la dirigimos, la supervisamos, la revisamos, la cobramos, la presumimos, nos la adjudicamos, la negamos a veces. Hay casos, yo tengo una obra que niego. No, el proyecto era muy bueno y me pidieron que entregara la obra en un 80% y hicieron un asesinato, entonces… No, pero, o sea, yo creo que es eso, la materialización de la arquitectura, lo cual nosotros supuestamente vemos en Fountainhead, que es nuestro modelo desde el 40 y poco antes de que se hiciera CEU, y que justamente satirizaba la integración plástica, una cuestión muy curiosa, es el que seguimos teniendo, ¿no? Aquel que materialice y que tiene un edificio y que puede decir que lo tiene bien grandote, ese es el que hace arquitectura. Cuando no, yo creo que hay muchas formas de estar con la arquitectura y esa es a lo mejor la reflexión final que debe estar. Muchas gracias, Ronan. Interesante. Bueno, pues es que hay que tomar la palabra, es un peligro dársela del monte. Si prometes tardarte un minuto, que ya nos tenemos que ir. Carlitos del Monte, exalumno del Cheto. Es para agradecerte. Para mí, Dino es un poco lo que a él le fue Ordorica. Pero nunca te dije que no hicieras pendejadas. Hasta ahora no me lo ha dicho, tal vez me lo diga más adelante. Fue el primero que me voló en proyectos porque no puso una escalera en una casa de 3 pisos, ¿no? Pequeño detalle. Pequeño detalle. Pero aún así, bueno, le tengo un cariño muy especial y me gustaría agradecer porque tal vez la construcción más complicada que puede hacer cualquier ser humano es el pensamiento y la historia es la base del pensamiento, ¿no? No podemos razonar si no tenemos algo detrás y ellos lo que están haciendo ahí es hacer la base del pensamiento, están construyendo lo más complejo que puede tener el ser humano, que es el pensamiento y la razón. Y me gustaría citar una frase que le encantaba a Humberto, que creo que viene muy al caso, que es de Bruno Sevi, que debemos de proyectar arquitectura desde tal vez no lo recuerdo tal cual, proyectar arquitectura desde las mesas de historia y ver la historia desde las mesas de dibujo, ¿no? Es lo que están haciendo estas personas y lejos de despreciarlo y de no pensar que están haciendo arquitectura, quizá están haciendo la arquitectura que nos da pie a hacer la nueva arquitectura o la arquitectura más avant-garde, ¿no? No podemos hacer arquitectura sin una base histórica firme y lo que están haciendo es la base. Gracias, Dino. Gracias, Carlitos. Los invito para confirmar lo que dice Carlos a las siguientes sesiones de los miércoles FA-CIAUP, Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Pues muchas gracias. Bueno, rápidamente le vamos a agradecer al arquitecto, al doctor Dino del Cueto, su participación. Los invitamos a seguir asistiendo a miércoles FA y también los invitamos a que se acerquen al CIAUP, a que se involucren, a que participen y a que trabajen en colaboración con los investigadores. Su formación se enriquece muchísimo trabajando con personas preparadas que llevan muchos años investigando y preparándose y no desaprovechen esa oportunidad. Los programas de servicio social, todas las posibilidades, así como se acercó Moy, como estuvo Eddie, ustedes también pueden enriquecer su formación personal trabajando pues, en este tipo de proyectos. Hay muchos investigadores que están abiertos a trabajar y también es un compromiso por parte de ustedes, porque se requiere de una formación, de una preparación que es muy importante para estar al nivel y a saber investigar y a trabajar con estas personas. Muchas gracias. Le agradecemos rápidamente al doctor Dino del Cueto su participación y que salga corriendo.